Buenos días, buenas tardes. Les saluda la doctorante Yolis Mora de Montero. Les presento a continuación el análisis sobre el concepto de política y las políticas públicas en América Latina, vinculada a la ciencia de las políticas públicas y la importación teórica de la madurez disciplinaria desde el año 1951 hasta el año 2024. Este aporte, este desarrollo de este ensayo va en función a estos elementos: distinción entre políticas y políticas públicas, enfoque en América Latina, etapa de evaluación, ciclo de la política y desafío de la gestión. Nuestra asesora, la doctora Carmen Cañizales, en la unidad curricular Fundamento de Políticas Públicas. El estudio de las políticas públicas ha transitado de una rama emergente a consolidarse como una disciplina fundamental dentro de las ciencias sociales, especialmente en el contexto de la democracia contemporánea. Esta surge formalmente en 1951 con el planteamiento de Harold Laswell, La ciencia de la política, Policy Science, donde nacen llenando el vacío cognitivo sobre el Estado en acción. En esa implementación de eficacia de políticas públicas en América Latina, este campo ha adquirido una relevancia crítica. Por lo tanto, se les presenta una distinción entre las políticas y las políticas públicas y su enfoque para comprender el fenómeno público. Entonces, es imperativo distinguir entre el ámbito de lucha por el poder y el proceso de toma de decisiones gubernamentales. Mientras que en las ciencias políticas tradicionales se ha enfocado históricamente en la legitimidad del ascenso al poder y la instalación del gobierno, las políticas públicas se centran en los hechos y la eficacia del proceso directivo. Al respecto, tenemos unos autores, como el caso de Pascusi 2017, que clarifica que esta división terminológica es esencial, mientras que polity se refiere al régimen político. En el caso de polity, en la ideología de actores, el concepto de policy equivale a la decisión gubernamental a políticas públicas. Aguilar Villanueva, por su cuenta, indica a la ciencia política tradicional la importancia de la instauración del gobierno, pero no necesariamente la eficacia de su proceso directivo, completando esta idea lo que indicaba Pascusi. En ese sentido, mientras Pastor Albert Ladajo 2014 la describe como un proceso dinámico y decisional desarrollado en etapas sucesivas, Gordy y Kligerman 1996 aporta una perspectiva de madurez disciplinaria, situándola como uso restringido del poder social a través de las instituciones que guían la decisión para el beneficio colectivo. Aquí tenemos la distinción entre policy y polity, régimen político, estructura gubernamental y el político. Y la diferencia con una que es en el polity, la ideología de actores, el proceso de toma de decisión. Las políticas públicas y su enfoque en América Latina a nivel global y con respecto a la recuperación directa en los centros de estudio latinoamericanos, la ciencia política ha alcanzado una madurez profesional caracterizada por una creciente especialización y simultánea integración de herramientas metodológicas. Aquí tenemos el diseño normativo, la legitimidad gubernamental, la gestión orientada a resultados, la demanda social compleja, la integración metodológica y en los momentos que no hay desafíos, ¿no? De acuerdo con Goman y Kligerman, 1996, la disciplina ha superado visiones simplistas para atender la política como uso restringido del poder social. Esta moderación ha facilitado a América Latina el paso de una administración pública meramente ejecutora a una gestión pública orientada al resultado y al valor público. En el contexto latinoamericano, las políticas públicas no operan en un vacío técnico, sino que en una realidad marcada por la brecha entre el diseño normativo y la capacidad institucional. Pascusi en el 2017 destaca que en la región existe una tensión constante entre la agenda sistémica de las necesidades de la población y la agenda gubernamental, lo que el Estado decide atender, lo que a menudo genera crisis de legitimidad. En ese sentido, se presenta el cuadro comparativo, enfoques de investigación. Se presenta la dimensión de análisis, institucionalismo, actores, capacidad, metodología. Marcado en dos elementos, dos enfoques: enfoque tradicional anglosajón y el enfoque latinoamericano actual en el 2024. Con respecto
A la primera dimensión, institucionalismo, el enfoque tradicional presenta las reglas del juego estable y el enfoque latinoamericano lo presenta en el ajuste de la inestabilidad institucional y la fragilidad estatal. Los actores del enfoque tradicional son grupos de expresión y lobbies, y el enfoque latinoamericano actual son movimientos sociales y redes políticas informales. Las capacidades en el enfoque tradicional es la burocracia profesional consolidada, y en el enfoque latinoamericano actual es el análisis de la profesionalización y mérito del servicio civil. En la metodología, el predominio de grandes bases de datos, y en el enfoque latinoamericano, que corresponde a los estudios de casos, es el incremento de estudios de casos comparados y el método cualitativo. Ahí vemos, de acuerdo al cuadro presentado, la distinción entre las dimensiones de la política y la evolución de sus enfoques de investigación resulta fundamental para comprender la singularidad del escenario latinoamericano. Mientras que la teoría clásica anglosajona tiende a analizar las políticas públicas bajo supuestos de estabilidad institucional y burocracia consolidada, la realidad de nuestra región exige, como propone Betancourt en el año 2024, un giro hacia la metodología que reconozca la fragilidad estatal y la influencia de actores informales. Ahora bien, el proceso de evaluación de las políticas públicas de América Latina, con su impacto, desafío y sistema, y la parte de la institucional nos presenta que ha dejado de ser un mero ejercicio de rendición de cuentas contables para transformarse en una herramienta estratégica de aprendizaje institucional. Según Pastor Abardalejo, 2014, esta fase es crucial para determinar si la hipótesis causal de la política logró generar el valor público esperado o si se debe reformular. No obstante, en la región persiste desafíos de superar acerca de la visión punitiva de la evaluación, moviendo hacia un enfoque de mejora continua que permite medir el impacto real en el contexto de la desigualdad. A eso se une el fortalecimiento de la evaluación, que enfrenta obstáculos estructurales relacionados con la debilidad de los sistemas de información y la falta de continuidad administrativa entre periodos de gobierno. Existe la madurez profesional que conlleva, descrita por Golding y Kriegerman, donde sugiere que la institucionalización del organismo de evaluación autónomo es la vía para blindar los programas sociales contra la volatilidad política. El ciclo, ahora vamos con el desafío de la gestión, el ciclo de políticas en América Latina. Se presenta desde la información estratégica necesaria para dar alternativas viables, la agenda gubernamental que difiere en la agenda pública, la evaluación de riesgo y evaluación de beneficios sociales, la implementación interactiva de múltiples actores con intereses contrapuestos, la rendición de cuentas que garantiza el cumplimiento de los objetivos. En ese contexto, el diseño de políticas en América Latina, según Pascusi, debe ser una construcción de opciones que evalúe riesgos y beneficios sociales. Por tanto, en Latinoamérica debe cumplirse un objetivo de valor público que rindan cuentas de manera transparente. Dentro de las conclusiones parciales que nos presentan varios de los autores ya mencionados, el análisis conceptual revela que las políticas públicas constituyen un nexo entre la teoría política y la práctica gubernamental. La integración de las visiones de Aguilar Villanueva, de Gordon y Klingman, Pastor Abardalejo y Pascusi, que se presenta en esta lámina, permite entender que en América Latina el éxito de los gobiernos depende de su capacidad técnica para gestionar el ciclo de la política de manera profesional, diferenciando claramente el conflicto por el poder, que es el policy, y de la solución técnica y causal de los problemas sociales, que es el policy. Dentro de los aportes finales de este texto, de este ensayo, está en la construcción de políticas públicas efectivas, una implementación que debe considerar la complejidad con resultados tangibles, la profesionalización con enfoques para que esto se estabilice en políticas públicas efectivas, las dimensiones de la política de distinción entre polity y policy para políticas públicas, diferenciando las agendas para el diseño estratégico de políticas
igual que el ciclo de atención de los problemas dentro de un marco que reduzca la improvisación estatal por ciclo, asegurando que las decisiones de gobierno se traduzcan en resultados tangibles para la sociedad. Muchas gracias. Ahora tenemos las referencias bibliográficas de los autores mencionados que se citan en el texto. Con esto cerramos.